La restitución a unos campesinos de unos predios en Sabanas de San Ángel, Magdalena, ordenada por la propia Corte Constitucional, no pudo cumplirse a pesar de la presencia de efectivos del Ejército y la policía que vieron impasibles como unos encapuchados de poseedores ilegales impedían la diligencia. ¿Qué tal esto? El 28 de enero, los hijos de Margarita Feisola, acompañados por funcionarios del INCODER y hombres del Ejército y la policía, asistieron a la diligencia de restitución de su finca en Sabanas de San Ángel, Magdalena, de la cual fueron desplazados en 1999. Al llegar al predio, el ahora ocupante Carlos Londoño se opuso a la diligencia. Londoño compró la finca por 6 millones de pesos en un remate del Banco Agrario que la Corte Constitucional calificó como ilegal. Esa mañana, Londoño no estaba solo. Alrededor de él había un grupo de hombres, algunos encapuchados y otros que fueron de inmediato reconocidos por las víctimas, entre ellos alias el Mono Bedoya, quien ha sido señalado como uno de los testaferros de Jorge 40. Me he enterado por ustedes los medios. Ni la policía ni el ejército intentaron controlar la fuerza con que Londoño y sus enmascarados se opusieron a la entrada de los desplazados a la finca despojada. Los encapuchados no solo no entraron en confrontación con los uniformados. En este video se ve como uno de ellos se acerca y saluda amistosamente a un hombre del ejército. Este encapuchado fue identificado minutos más tarde. Se trata de Pedro Pimienta, exconcejal firmante del Pacto de Chibolo, acuerdo con el que paramilitares impulsaron sus candidatos en la zona. Las víctimas trataron de dejar registro de lo que estaba pasando, lo cual no fue del agrado de los uniformados. Aunque el fallo de la Corte de julio de 2014 obligaba a la restitución del predio en un plazo de 48 horas, un año y medio más tarde, la diligencia no se llevó a cabo. Carlos Arturo Londoño Acosta, en la hacienda El Avión, en el Magdalena, Salvador Mesa. Está el señor Norberto Bedoya, los hermanos Pimienta, Hernán Cuello Gutiérrez, José Jesús de Ávila, Enrique Orozco, Daniel Ricardo. Ellos son el estado de autodefensa que tienen montado ahí entre San Ángel y Chibolo y se oponen a la restitución de tierra. Al otro día, las víctimas se encontraron con el funcionario del INCODER, quien, según ellos, consignó un acta llena de imprecisiones, la cual se negaron a firmar. Suprimió los hechos relevantes y trascendentales de la diligencia, no nos permitieron la participación. Noticias 1 abordó al funcionario, quien emprendió la huida. El equipo periodístico lo siguió por las calles de Valledupar, intentando obtener de él una respuesta. Finalmente, en su oficina, insistió en que no estaba autorizado para hablar. La Corte Constitucional ha fallado 2 tutelas a favor de estas personas desplazadas por Jorge 40 y ordena la devolución de su finca, lo cual no ha sido posible en medio de un ambiente de cordialidad entre usurpadores y autoridades. Y precisamente el procurador convocó el martes pasado a una reunión en Sabanas de San Ángel, Magdalena, en la que estuvo acompañado por José Félix Laforí, presidente de Fedegan, muy conocido por sus posiciones políticas de ultraderecha. Guillermo Gómez. Carolina Laforí sugirió que los campesinos que están reclamando tierras son guerrilleros y el procurador respalda a quienes poseen actualmente los predios, aunque los compraron en la época y las zonas de sometimiento paramilitar. No vamos a entregar tierras. La reunión en Sabanas de San Ángel, Magdalena, municipio creado a comienzos del 2000 en pleno dominio paramilitar, fue convocada el martes pasado por el Procurador General Alejandro Ordóñez, como lo evidencian los carteles. Ordóñez invitó a integrantes del Ejecutivo a discutir las inconformidades de los supuestos propietarios de tierras. Tuvimos una comunicación o un panfleto que se estaba distribuyendo en la zona pidiendo recursos para financiar ese evento. El director de la Unidad de Restitución de Tierras supo que mientras pedían a los finqueros recursos para el evento, les mostraban un mapa en el que dibujaron un corredor desde Magdalena hasta Bolívar. Diciendo que restitución iba tras 60.000 hectáreas para las FARC, para las guerrillas, y que las tierras de ellos podían ser intervenidas. La información del gobierno nacional pareció ratificarse en el encuentro cuando intervino el presidente de Fedegan, José Félix Laforí. Esto no es otra cosa sino la cuota inicial de control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo colombiano y no se lo vamos a permitir. José Félix Laforí indicó que los reclamantes eran guerrilleros,
y que estas tierras iban a ir básicamente como a un fondo de tierras. El procurador general y el delegado de tierras Germán Robles recibieron del gobierno nacional la información sobre cómo se había hecho la convocatoria que organizó la Procuraduría. El procurador Robles lo que me informó era que le documentara cómo se estaba haciendo la convocatoria para que ellos miraran si tomaban medidas. Ordóñez ignoró la información que le entregó el gobierno. No se puede confundir a los opositores con los victimarios. El discurso del procurador y la FORI fue apoyado por un concejal de San Diego Cesar, a pesar de que su municipio está a casi 3 horas de Sabanas de San Ángel. Yo soy concejal del municipio de San Diego Cesar, representando el partido de la U, un partido que hoy a mí me da vergüenza. Ordóñez y la FORI mantuvieron la misma línea en el discurso, insinuando que los reclamantes son obligados a pedir las tierras. Una inducción perversa a los antiguos propietarios que no desean hacer reclamaciones de la tierra, que buscan alguna indemnización, pero los inducen a reclamar la tierra. Y también de un fondo de tierras que lo pretenden precisamente alimentar con la tierra de muchos de nosotros que honestamente hemos seguido batallando desde el campo. En el público escuchaban atentos el hermano y el hijo de Saúl Severini, señalado excomandante paramilitar del Bloque Norte. Mañana, un evento similar al que también convoca el procurador Ordóñez se realizará en San Alberto Cesar. El gobierno nacional decidió no asistir. Nosotros no podemos ir a un espacio donde primero se pone en extrema vulnerabilidad a las víctimas reclamantes. El equipo de restitución de tierras del gobierno y la fiscalía tienen las evidencias que prueban que el ex paramilitar Jorge 40, con ayuda de funcionarios del entonces INCORA, que trabajaban para el paramilitarismo, entregaron las tierras de los desplazados a familias de su tendencia política, que son las que hoy aseguran que las adquirieron de buena fe. En una especie de desafío al poder presidencial, hoy se realizó en San Alberto Cesar la controvertida reunión del procurador con presuntos propietarios de tierras quienes, aunque perdieron los pleitos por su tenencia ante la justicia, insisten en no devolver los predios a los campesinos, sus dueños originales, definidos así por los mismos jueces. Guillermo Gómez. Carolina, el procurador no solo asistió a la cita pese a las críticas del presidente Santos, que ayer le pidió no sembrar más odio en el país, sino que pronunció frases que algunos funcionarios calificaron de desobligantes con la cabeza del Estado. Yo no voy a aceptar la camorra que esta mañana me planteó el señor presidente de la República. Desde San Alberto Cesar, el procurador general Alejandro Ordóñez, en la reunión a la que había convocado con presuntos propietarios de tierra, se refirió de nuevo al supuesto despojo que estaría fraguando el gobierno nacional para darle los predios a las FARC. Y afectuosamente le puedo decir al señor presidente: amárrese los pantalones. Ordóñez, que ha convocado a encuentros en diferentes municipios que fueron de dominio paramilitar, ha llevado la misma crítica a la ley de restitución de tierras, insinuando que los desplazados por los paramilitares están siendo obligados a reclamar sus predios sin querer hacerlo. Y se hizo para despojar a los despojadores, no para despojar a los campesinos que de buena fe han explotado las tierras. El procurador desafió al presidente, que lo criticó ayer en Chaparral, Tolima. Lo seguiré haciendo, así pretendan crear todos los obstáculos terrestres o aéreos, pero seguiré cumpliendo la función. De otro lado, el senador Álvaro Uribe, ayer desde el Capitolio, en la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas, coincidió con el procurador y abogó por los supuestos poseedores de buena fe que están viviendo en las tierras de los desplazados por el paramilitarismo. Habrá más víctimas. Al sumar a los despojados de la tierra, los ciudadanos adquirentes de buena fe, obligados injustamente a devolver sus bienes. Al evento de hoy no asistió ningún miembro del gobierno nacional por orden de la Casa de Nariño. Noticias 1 encontró precisamente a uno de los antiguos propietarios de las tierras de San Ángel, sitio en donde estuvo el procurador el martes pasado. Esta víctima, cuya condición de desplazamiento forzado ya fue reconocida en 2 fallos de la Corte Constitucional, afirma que Ordóñez está aliado con los despojadores que ahora posan de dueños legítimos. Iván Serrano. Carolina, Evaristo Ramírez nos había contado su historia hace 8 días, sin saber que el procurador se encontraría días después con quienes victimizaron a su familia y le quitaron su finca. El Procurador General de la Nación le tiene una vela a Dios
y la otra al diablo. Él es Evaristo Ramírez, hijo de una familia despojada de su finca en Sabanas de San Ángel, Magdalena, en 1999. Él no pudo asistir a la reunión entre el procurador con personas opuestas a la restitución de tierras en ese municipio el pasado martes. Esta reunión fue la que generó el rechazo del presidente Santos en discurso en plaza pública. No permitan que los bandidos que sí se robaron las tierras se escondan detrás de los honestos. Aunque un fallo de la Corte Constitucional obligan a que su finca despojada le sea restituida a su familia, esto no ha ocurrido, porque su ahora ocupante Carlos Londoño se ha opuesto. Este hombre se hace acompañar de personas como alias El Mono Bedoya, sospechoso de ser testaferro de Jorge 40, y de Pedro Pimienta, uno de los firmantes del pacto paramilitar de Chibolo. Aquí los paramilitares asesinaron a 2 de nuestros hermanos, quemaron nuestras casas, se robaron al ganado, desplazaron a nuestra familia. La víctima Ramírez identificó en el video de la reunión con el procurador a uno de los agresores que en la diligencia del pasado 28 de enero se opuso a que la finca fuera devuelta. Uno de estos personajes que estuvo presente en la diligencia de entrega de nuestro predio llegó a amenazar a mi hermano. Y aseguró que las personas por las que el procurador Ordóñez y el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, están abogando, están lejos de ser compradores de buena fe. Aquí miente nuevamente el Procurador General de la Nación. Quiere pasar los cómplices de los paramilitares como campesinos. La víctima, Evaristo Ramírez, cree que esta reunión a la que asistieron personas que no eran del pueblo era realmente una cumbre antirrestitución de tierras en un lugar por lo demás emblemático en la historia negra del dominio paramilitar. En la finca El Avión de Salvador Mesa, además de planearse la masacre del Salado, se fraguó el gran fraude electoral con el que, según Rafael García, se llevó nuevamente a la presidencia de la República a Álvaro Uribe Vélez. Ramírez asegura que aunque denunció en la Procuraduría a los funcionarios de tierras que estaban aliados con los grupos ilegales, allí nunca ha pasado nada.